Compartiendo. Bien. Vamos a hablar primero de los mitos que mencionamos o cómo quieres Sí. empezar. Sí. Ok, estamos en vivo, nada más. Déjame checarla. Bien. Vamos, Ok, estamos en vivo, nada más. Déjame checarla. Bien. Está dando para mí. Ok, estamos en vivo, nada más. Déjame checarla. Bien. Está dando para mí. Está listo. Ok, estamos en vivo, nada más. Déjame checarla. Bien. Está dando para mí. Está listo. Ok, estamos en vivo, nada más. ay, Déjame checarla. en bucle. Ahí está. Ok, muy bien. Hola, hola. Hola, hola, hola. Nada, vamos a ver si estamos transmitiendo en vivo. Nada más a ver si se escucha, creo que sí. Pues bueno, y pongo aquí mi micrófono. Ahí está. Ok. Bueno, muy bien. Muy buenas tardes, días o noches, dependiendo de cuando nos vean. El día de hoy, pues estamos acá con nuevamente las pláticas y ahora tenemos una nueva invitada y vamos a iniciar. Ahora en esta ocasión vamos a estar hablando de los trastornos de conducta alimentaria. Y bueno, en esta ocasión vamos a presentar aquí a nuestra ponente, es nueva, de hecho también está aquí cooperando o está con nosotros un tiempito y Hazel es parte Rosalía es parte del equipo de CAPS por acá momentáneamente y ahorita les vamos a explicar al final un poquito más, ¿verdad? De todas las actividades que vamos a tener o que tenemos en el consultorio. Y pues bueno, me voy a permitir presentar a Hazel Rosalía Armejía. Ella es licenciada en nutrición por la UAD, es la Universidad Autónoma de Durango, y ella actualmente está trabajando en CAPS. Con nosotros va a estar ahí hasta por el mes de marzo o un poquito más tiempo, más tiempo. Y ella es nutrióloga que se está integrando ya con nosotros a trabajar y también se dedica a la consulta privada y en OTAI, pues por ahí en OTAI, en una clínica. Acá hay constituyentes. En OTAI Constituyentes. Y bueno, sin más preámbulo, vamos a dar inicio a esta plática. Y pues bienvenida, Hazel, muchas gracias por aceptar nuestra invitación y sobre todo por compartir nuestros conocimientos ahorita que vamos a escucharte sobre los trastornos de conducta alimentaria. Entonces, si gustas como empezar, a ver, lo que creo que sí tiene que ver todavía nuestro micrófono. Ok. Hola, ¿qué tal? Mucho gusto. Soy Hazel Rosalía Nutri, como ya lo menciona la doctora. Muchas gracias por permitir estar aquí y poder hablar a este público sobre temas muy importantes que ya habíamos platicado poquito y que ya les habíamos dicho que íbamos a traer, como son las TCA. Ok, los trastornos de conducta alimentaria son varios y se sabe muchas cosas y muchas cosas de ellas son mitos y otras son verdades. Hasta el momento todavía se siguen investigando muchas cosas en relación al por qué y al qué son exactamente. Entonces, para eso estamos ambas, nutrióloga y la doctora psicóloga, que vamos a tratar de hablar en general, pero primero vamos a empezar sobre los mitos y verdades que ya les habíamos como prometido, ¿verdad? Por mi parte, para empezar, habíamos mencionado que lo que es mito respecto a las TCA,
es de que algunas personas en su tratamiento no necesitan a familiares o la sociedad para poder seguir adelante en él. El otro es de que se piensa que tiene que ver o que es derivado con ciertos alimentos y que, que esto lo desencadena. Eso tampoco es verdad. Y por último, que la persona no puede decir que, bueno, tiene a veces algún trastorno y necesita ser diagnosticada. Entonces, la sociedad eh, empieza a involucrarse y se empieza a pensar que hasta ahorita, y es muy comprobable, que muchas de la cultura y otros factores pueden desencadenar o incluso iniciar las TCA. Entonces, vamos a iniciar con la doctora respecto a lo básico, lo principal, y ya entonces nos pasamos para acá conmigo. A la nutrición. A la nutrición. Ok, muchas gracias. Creo que esto apagó esta. Muy bien. Ya se apagó. Bueno, vamos a estar con Ok, el más otro fuerte. micro. Sí, espero que se escuche y que no esté ahí como de... a ver, Ya, entonces no. creo que sí. Bueno, muy bien. Entonces ya comentaba la Nutri, Hazel. Ahí también al final nos dices cómo te podemos encontrar en redes. Muy bien. También Nutri para... Hacer Rosalía. Ah, ok. Nutri, Hazel Rosalía en En Instagram, Instagram, Facebook. Facebook. Ujú, nada Ok, más. muy bien. Nutri, Hazel Rosalía. Igual se los vamos a dejar escrito para que cualquier duda o algo así, no sé si subas videos también respecto a limitaciones o algo, de repente subes información o algo así. Sí, últimamente ya estaré más activa, Ah, ok, antes no ok. tanto, pero está el Facebook Hazel Rosalía Nutrióloga, y ahí es donde subo toda la Ah, información. ok. Y en el Instagram ahí algunos consejitos y algunas cosas Ah, también. súper, ok. Muy bien, perfecto. Entonces, continuando con lo que había comentado Hazel, bueno, no sé, Hazel o Rosalía, Rosalía está Rosalía, ok. Con lo que bien. había comentado Rosalía respecto a lo de los mitos. Uno de ellos decía de la cuestión de la familia, ¿no? De que no necesitan a la familia, pero es todo lo contrario, porque de hecho el origen o muchas de las situaciones que originan un trastorno alimentario, como justamente lo decías, como parte de un mito también, ¿no? De que es la alimentación, solo la alimentación o es por los alimentos que se da como esta situación del TCA. Sin embargo, no, se ha identificado que es un poquito más también en la parte, de hecho, la relación que tienes tú con el alimento. La cuestión emocional a veces la llevamos a la parte alimentaria y es la forma en que nosotros encontramos como herramienta para trabajar la parte ansiosa o la depresión que tiene esa raíz, pero en realidad no es necesariamente solo el alimento, ese es el síntoma, es decir, lo que se puede ver, de que yo restringo mis alimentos o dependiendo del tipo de diagnóstico, ¿no? En el caso del pica, por ejemplo, que como tierra así de plantitas. Yo ya siempre quemo a esa amiga, no es cierto, pero no digo su nombre, pero es que hay una amiga que decía que le gustaba la tierra, o sea, la tierra mojada. Literalmente. Sí, ajá, y sí, que sí a veces necesitaba agarrar poquita tierra para poder comer El y saborcito, sentirse, aunque sea. sí, sentirse como más tranquila. Entonces, bueno, en eso es, por ejemplo, el pica. Hay personas incluso que comen vidrios o este Papel, papel, piedras. exactamente, ¿sí? Y eso a través de esa relación, pues un poquito controla la parte ansiosa. Sin embargo, no es ese específicamente el conflicto, ¿no? Es mucho más atrás, que es como si fuera una telaraña que vamos a ir como tratando de entender cómo se forma. Y tiene mucho que ver con la parte de origen justamente familiar, en cómo yo aprendí que yo era en la familia, quién era yo en la familia, quién era yo en el mundo. Y a partir de las relaciones justamente con las personas, con mis primeras personas de contacto, que son papás, hermanos, pues es cuando nosotros vamos aprendiendo ahí como a empezar a entender esa situación de quién soy yo respecto al mundo, ¿no? Entonces, justamente ese primer mito en la parte psicológica de la cuestión emocional en la familia es muy importante, porque a veces también los pacientes llegan a entender cuáles son las relaciones o las dinámicas que manejan entre ellos
Y es a partir de ese entendimiento que a veces se tienen que hacer ajustes, que a lo mejor, no sé, yo no ponía límites con mis papás, por ejemplo, que si me mandaban a hacer algo y yo, aunque yo tuviera tarea o tuviera cosas que hacer, pues creía, por ejemplo, que no era tan relevante el estar como haciendo mis cosas y tener que dejar de hacer todo lo que estuviera haciendo por ir a hacer lo que mis papás me pedían. Y ahí, bueno, digo, los papás sí tenemos que hacerles caso, ¿no? No es tampoco que digamos no nos hagan caso a los papás, pero sí negociar, como por ejemplo, tener esa habilidad para decirle, oye mamá o oye papá, ahorita estoy ocupada haciendo esto que es mío y pues por lo pronto, ahorita nada más déjame terminar esto y voy. Son ejemplos muy pequeñitos, ¿no? Que a partir de ahí a lo mejor el que yo me dé cuenta, si yo tengo ese trastorno, yo me doy cuenta que es necesario poner esos límites para poder tener una relación distinta y mi ansiedad no se eleve, entonces ahí entraría la familia, en donde yo le explico a mis papás o mis papás también entran y saben cómo puedo yo relacionarme con ellos. Y también eso es muy importante entenderlo. La cuestión, pues, por ejemplo, de la relación solamente con la alimentación es también, ¿no? De que no, como decía, eso es solo el síntoma, es lo que vemos. Pero detrás de todo ello es la herramienta que se utilizó para que decir, yo me di cuenta que si restringo mi alimento es algo que finalmente yo tengo el control en eso. Y el tener control en algo me hace como disminuir mis elementos ansiosos. O en el caso de la depresión, también como ahí un poquito mitigar esa situación. Detrás de todos esos trastornos hay muy regularmente diagnósticos de ansiedad y depresión que también me llevan a no generar herramientas y la alimentación empecé a observar que si yo restringía alimentos me sentía mejor o si empezaba esa compulsión, ¿no? De decir del vómito, por ejemplo. Entonces empezaba a identificar, se empezaba a asociar de que, pues me siento bien. Y de alguna manera también hay un desconocimiento de emociones y de saber, de ponerle nombre, cómo me estoy sintiendo y qué puedo hacer con esto que de cómo me estoy sintiendo y con esa parte. Ujú. Voy a ponerle pausa a la Claro. doctora antes porque ella, bueno, excelente información, me encanta, muchas gracias. Eh, Espero que lo hayan puesto mucha atención, dijo muchas cosas muy importantes, Ujú. pero antes de seguir con esa parte que ella va, que es justamente casi 100% el alimento, Ujú. voy a tomar la palabra para que ella pueda seguir y voy a explicar algunas cosas. Una, bueno, estamos hablando que las TCA, trastornos por conducta alimentaria, Ujú. tienen que ver con la conducta, ¿no? Así tal cual, Claro. con Ajá. la conducta. Entonces, hablamos de que la conducta tiene, bueno, para hablar de la propia palabra, se refiere a que con es algo que está pues contigo o que agregas a tu vida y ducta se refiere a una dirección. O sea, Ujú. tú siempre está en tu vida y lo llevas hacia alguna dirección. Entonces, partiendo de ahí, vamos a explicar qué es. Entonces, nosotros a veces pensamos que eso ya viene en nosotros, pero nuestras conductas tienen que ver con muchos factores, como lo estaba mencionando la doctora, familiares, Ujú. culturales, sociales, genéticos. Entonces, y ahora se está investigando respecto a qué tiene que ver, ¿no? Con la genética que posiblemente sea hereditario en algunos casos, ¿no? Ujú. Que estos trastornos pasen de uno a otro, pero porque hay otro atrás un poco más Ujú. fuerte y entonces se adopta este otro trastorno o una enfermedad más grave. Entonces, partiendo de que estos factores para poder saber qué es la conducta y se modifica para poder decir, entonces ya porque lo tengo, ¿no? O qué es para empezar. Ok, nosotros, las conductas que nosotros tenemos en general, por ejemplo, trabajar, jugar, hacer ejercicio. Jugar me refiero a niños, obvio, si tú estás grande, pues Que puedes también jugar. podemos jugar. También podemos. Puedes jugar, pero me refiero a,
puedes jugar si tú quieres, estás grande. Depende. Me refiero a jugar porque estamos hablando desde a adolescentes, Ujú. algunos niños Sí. en la actualidad. Entonces, todas las actividades que tengan que ver con todas las personas, desde todas las edades, se relacionan con estos factores que acabo de mencionar, familia, cultura, sociedad, ok. Entonces, la alimentación, pues, no está Ujú. ajena Así a es. todo esto. Entonces, la alimentación, ¿cómo es la alimentación para que llegue a este punto en el que se quiebra? Para empezar, para decirles así a grandes rasgos y no entrar como en tantísimo detalle, nosotros estamos condicionados a lo que en nuestro día, aunque seamos adultos o muchos los jóvenes, Ujú. muchos los niños, como dijo, que pues bueno, si no le haces caso a tu mamá y todas esas cosas, tiene que ver, porque pues los niños pues comen lo que les da su mamá, ¿verdad? Los adolescentes comen lo que piensan que pueden comer. Muchas personas no saben qué comer, literalmente no saben qué comer y dicen, Ajá. es que es lo que pienso que tengo hambre Sí. y como, ¿no? Es como, Ajá. eso es comida, me dijeron que era comida y me lo como. Exacto. Así, hay muchas personas que tienen desinformación respecto a la correcta alimentación y a esto voy con esta explicación. En el TCA, en los TCA, lo que primero tenemos que partir es la educación alimentaria. La educación alimentaria en los TCA está toda para todos lados, Ujú. dependiendo del origen, como mismo lo mencionaba la doctora, es en donde desde ahí es donde podemos saber cuál es el problema inicial, pero también partir y ver cómo educar al paciente, ver qué explicarle tanto el área psicológica como el área nutricional que van de la mano. Entonces decir, bueno, ejemplo, la paciente tiene un problema desde chica porque su mamá le decía que no comiera carbohidratos muy comúnmente, Ujú. carbohidratos, su mamá, su papá, sus familias, o al revés, muchos carbohidratos. Ujú. Entonces, esta persona, hombre o mujer, crecieron con la idea de que solo eso les llena o que no pueden comer eso. Entonces se puede desarrollar o más bien la misma mamá o el papá lo traen desde hereditario y entonces se lo pasan al paciente y este paciente, además del hábito de su casa y la genética, y también pasa la sociedad, Ujú. entonces, y la cultura, entonces se encadena y entonces empieza el trastorno a ser visible, como decía la doctora, entonces empezamos a ver que el paciente o sube mucho de peso o porque no quiere más que carbohidratos, pero porque toda su vida han enseñado eso, o porque no quiere comer, porque toda su vida le han enseñado que coma cierta cantidad de comida, ciertas cosas, y entonces el paciente ya está entendido de que no puede comer otra cosa, le tiene un pavor a ciertos alimentos, relaciona ciertos alimentos con su familia, con su sociedad y o también los hábitos que siempre hay en la casa. Por ejemplo, me ha tocado ver pacientes Ujú. que es que no puedo comer a las 2 de la tarde, porque en mi casa siempre comíamos a las 4. Hay pacientes que, no, es que a las 8 ya es muy tarde, la cena siempre se sirve a las 6. Está bien tener horarios, pero la situación aquí es que hay que explicarle al paciente y enseñarle, porque hay pacientes que no salen de ahí, no Ok. pueden salir de ahí en general. O sea, Ujú. estamos hablando, ese es un ejemplo, los horarios estaba dando un ejemplo, pero hay pacientes que no salen de ahí. Es que yo me levanto y todas las mañanas mi café con pan.
Ay, sí. A fuerzas, porque mi abuelo me lo daba, porque mi papá me lo daba, y Ujú. no estamos diciendo tanto el café, ¿no? O sea, el pan, Ajá, o exacto. otras cosas. Sí, mucho almidón. Sí, para empezar. Entonces, desde ahí ya partimos con las conductas marcadas de hábitos, de generaciones, de cultura, de familia, etcétera. Sí, y fíjate que eso es muy importante porque no nada más con los TCA, sino que como también en otros diagnósticos, ¿no? Por ejemplo, no sé, la diabetes, es como de, se tiene mucho de que es hereditaria y sí tiene un factor muy importante, sí es un factor de riesgo, si ya tenemos familiares con ese diagnóstico, aumenta nuestro riesgo, ¿no? Pero no significa que forzosamente lo vayamos a desarrollar o a lo mejor en cortas edades porque también tiene justamente que ver más bien con esa herencia de los hábitos alimentarios. Y, Sí, ¿no? Y por sí, ejemplo, las dos que cosas. exactamente, y yo Sí, siempre les manejo a mis pacientes en consulta de, bueno, nuestros papás ya hicieron lo mejor que pudieron en su momento y no, hicieron lo mejor que pudieron y no hay reclamo, ¿no? Ante eso, es como de ellos, desde su ya experiencia desde también, ahí. exactamente, desde su propia educación, nos dieron lo que para ellos era mejor. Pero ahora a lo mejor nosotros tenemos la oportunidad de tener estas herramientas, por ejemplo, a la mano de que una nutrióloga estemos escuchando como esa parte de educación también de la nutrición. Y bueno, entonces ahora ya mi adulto ya me toca, entonces ya a lo mejor tratar de decir, bueno, esto sí quisiera mantenerlo, este hábito, este no, pero porque yo ya tengo unas herramientas distintas que a lo mejor antes no tenía, pero ahora es como de ya tuve yo mi educación, a lo mejor, por ejemplo, no sé, se me ocurre algo en las familias, o por ejemplo, al menos de donde yo vengo, la familia de Ciudad de México, se cocina con bastante grasa, por ejemplo, mucho aceite. Y el aceite es como Las garnachas. reciclado, exactamente. Y aceite Ya sabía. reciclado, que es lo peor, ¿no? El Sí, reciclado. Entre el más, negro. así, más quemado y más negro es como más Sí, más difícil. crujiente, dicen. Exactamente. Entonces, por ejemplo, eso es algo que Ujú. yo, pues después dije, no, pues ya sé que el aceite entre más caliente esté más, es más difícil es más dañino, ¿no? Sí. Entonces ya tienes, por ejemplo, ya más opciones, por ejemplo, de cocinar con otro tipo de aceites o de saber cómo utilizar, por ejemplo, esos guisos. No, ese es un ejemplo. Pero ahora que ya lo sabes, es como de decir, ah, ok, ya lo puedo adoptar y hacer ese cambio. Y ya no es seguir replicando lo que yo aprendí, porque a lo mejor eso es algo que no es tan bueno para mi salud, quizá, por No, ejemplo, de ¿no? hecho, el aceite quemado es de lo peor que Ah, existe, sí. porque para empezar es vegetal y de muchas fuentes, de quién sabe dónde. Ay. Pero y segundo, como tú lo mencionaste, lo calientan, lo calientan, lo calientan. Entonces, Ujú. hay acrilamidas en el aceite después de que está negro, Ajá. que es una de las sustancias que ya se sabe que es cancerígena y que es de lo que más nos daña de las garnachas. Además del carbohidrato que estás friendo, Exactamente. que se vuelven, entonces, que se vuelve al final grasa en tu cuerpo. Ujú. Entonces, sí, como dijo la doctora muy bien en su ejemplo, justo le iba a decir aquí en México, pues, Ajá, hay muchos, exacto. hay mucho Sí. alimento carbohidrato en todo y frito y de muchas Ujú, presentaciones. Entonces, pues bueno, somos hijos del maíz, lo sé, ujú. pero empezamos a cambiar nuestra alimentación y nuestra vida y entonces se modificó. O sea, ya no Ajá, somos esos hijos del maíz, ahora ajá. ya nuestra vida es industrializada, es sedentaria, Ujú. le echamos a las garnachas, le echamos mucha crema, mucho queso, Sí. y entonces comemos todo eso en todo el día y pues, y con un agua de arroz. Entonces ya, como bien lo dijo, muy bien, entonces ya estamos en un punto en el que tenemos ya la información en Ujú, el que ya podemos saber, en el que yo te puedo enseñar y decir y educar qué es el alimento saludable que tú debes de elegir en el día y qué es lo saludable en general y qué son las conductas o, ujú. como dijo ella, por genética, ok, pero también aprendidas que debemos de como y dejar de Ajá. lado. Y algo que quiero mencionar muy importante es, si tú piensas
que tienes este trastorno, o piensas que una persona cercana a ti lo tiene, eh, puede empeorar o puede mejorar. Lo ideal es que sea diagnosticado, ¿verdad? Claro. Lo ideal. Pero si tú todavía, o esa persona que conoces no quiere acudir al psicólogo, entonces lo ideal es de que tú le ayudes y le apoyes, porque sí, la familia sí importa y sí ayuda, en que entiendas qué tipo de enfermedad tiene o qué tipo de trastorno tiene, para entonces tú dar buenos consejos y apoyarla. Estas personas necesitan mucho apoyo, necesitan tener alguien con quien no sentirse tal vez como, porque estas personas son muy cerradas, cerradas en el ámbito de decir, no quieren que entren en su vida, no quieren que entren y que expongan su situación. Entonces, los entendemos y lo sabemos, y está difícil tal vez mostrarnos ante nuestros familiares, nuestros amigos, pero bueno, si no quieres acudir con profesionales de la salud, entonces que ella es muy buena doctora, se las recomiendo mucho. Entonces, si tú lo padeces, empieza a hablar con alguien de confianza, y si esa persona de confianza no te puede apoyar, otra y otra, háblalo, y lee, infórmate. Y si tú eres amigo de esta persona, haz lo mismo, infórmate para que tú la puedas apoyar y seas un sostén y estés ahí cuando lo necesita. Em, ¿qué podemos hablar respecto a la salud? La salud es, dicen por ahí, la ausencia de enfermedades, ¿no? Hay varios, definiciones, pero ahorita, pues bueno, estamos hablando directamente, ¿no? Sobre la ausencia de estas enfermedades, Ujú. pero quisiera comentar. Hay varias personas que tienen distintas, como anunciamos al principio, distintas otras enfermedades. Por ejemplo, se le junta la diabetes, se le junta la hipertensión, tal vez cáncer, y también estos trastornos pueden ser presentes. Entonces, para empezar, ¿qué yo te puedo recomendar? Para empezar, primero, tenemos que saber que una correcta alimentación tiene que llevar algunos 1.800 o 2.000 calorías más o menos por semana, dependiendo de tu actividad física. ¿Qué puedo decirte para que digas tú, bueno, estoy llevando yo una correcta nutrición, Ajá. o qué me falta? Bueno, primero, que las calorías, o el total, para que no se casen con calorías, el total de nuestra comida en un día tiene que ser proporcional a nuestra actividad física, o a nuestra actividad de todo el día, nuestro trabajo, si hacemos ejercicio, si somos sedentarios, entonces tiene que ser proporcional. Está bien. Tiene que ser proporcional. Por ejemplo, si voy a la oficina y realmente pues no hago mucho ejercicio, pues no voy a comer muchas harinas, no voy a comer muchos carbohidratos, no voy a comer muchas grasas, porque pues no las estás utilizando. Las grasas y los carbohidratos tienen muchas calorías como para decir, pues no las voy a ocupar en el trabajo. Es algo de un poquito de lógica. Nuestro alimento es para poder ayudarnos a llevar a cabo actividades. Para decírtelo rápidamente, pues antes salíamos al campo, Ujú. A cazar la nosotros no comida. era a cazar la comida, agricultura, Ujú. etcétera, y nuestros cuerpos sí están diseñados para eso. Ahorita están cambiando mucho, pero a pasos agigantados, pero nuestros cuerpos aún tienen la capacidad de que nos vayamos allá a la Ujú. pradera, etcétera. Sí. Entonces, nosotros tenemos pensado que cierta cantidad de comida es suficiente o insuficiente. Por ejemplo, hay personas que me dicen, es que tengo hambre y comí, no sé, comí a las 12 del día y son las 3 de la tarde y ya tengo hambre. Ok, depende. Hay veces, bueno, si te acabas de comer 5 tacos, bueno, a las 3 de la tarde, yo creo que, y te voy a decir, y te voy a explicar por qué.
sí, tienes que escuchar a tu cuerpo. Exacto. Una de las formas que tú puedes identificar si hay alguna situación por la cual tú no estás eligiendo ciertas comidas adecuadamente es por las señales que te da tu cuerpo al momento de elegirlos. Por ejemplo, si ya llega la hora de la comida y tú estás desesperadísima Ujú. ay, ya tengo muchísima hambre, ok. Tal vez no es hambre, tal vez es otra cosa como gastritis, como cierta ansiedad, como le decía ella, depresión, Ujú. ansiedad, otras cosas, o sea, si no lo tienes, pero si lo tienes y tal vez ya estás pensando todo el tiempo en la comida o llega la hora de la comida y no tienes hambre y Ujú. desde la mañana no tienes hambre, entonces aquí hay un factor que es un factor hormonal. Nuestro cuerpo no está mandando las señales adecuadas para que se dé el tiempo en el que tú tienes que comer o en el que no debes de comer, ¿ok? Entonces, Ujú. esa es la salud que nosotros llegamos a tener ya en nuestro día, en nuestros horarios en los que el cuerpo se acostumbra. Él sabe cuándo es día, él sabe cuándo Ujú. es noche, él sabe cuándo quiere comer, cuándo no. Y si de repente se le antoja, pues que un gansito, que unas galletas, o no se le antoja nada, entonces está mal. ¿Por qué? Porque estamos siendo bombardeados por la cultura mal informada. Dos, o sea, la tecnología, etcétera. Dos, si no estoy teniendo hambre, o sea, y sabes que no estás teniendo hambre, y sabes que estás bajo de peso y sabes que no te da hambre, porque hay pacientes que me lo dicen, es que tengo 2 días, no tengo hambre, Guau. no tengo hambre. Y tú, o sea, otra persona, o sea, que estamos viendo así, Ajá. ¿cómo? ¿Verdad? Sí. Como entonces es nuestra señal que ya no está llegando adecuadamente a todo nuestro cuerpo para decir Ujú. ciertas hormonas, por ejemplo, del apetito y de la saciedad, no están trabajando adecuadamente. Entonces, por favor, si tienes estos síntomas, acude con la psicóloga, acude con la nutrióloga para que te podamos apoyar. Y ¿de qué otra forma también puede identificar tu familiar, tu amigo, si ves que esta persona bajó muchísimo de peso en un corto tiempo, si esa persona está, pues, que no puede controlar, y el peso sigue Ujú. aumentando. ¿De qué otra cosa? A veces las ojeras, nuestra área de nuestras ojeras es Bello. muy marcada. Sí, sí, si no es por, ella trabaja mucho, si no es Ajá. por trabajo, pero a veces demasiados, por lo general son se hunden porque el cuerpo empieza a disminuir porcentaje de grasa en Ah, ciertas ok. partes. Por lo regular se hunden más Ok. que las bolsas. Se hunden, por ejemplo, también que a veces se les puede llegar a notar mucho la clavícula. Ah, ok. Ese es también un síntoma. Lo que pasa es que a nosotros tenemos una genética, cada cuerpo tiene Ujú. una genética distinta y baja de forma distinta. Y a veces los brazos empiezas a ver los brazos muy delgados, que Ujú. las piernas. Entonces, estas características tú te puedes notar antes de ver que el cuerpo todo Ujú. completo ha bajado o ha subido. En el caso de ha subido, bueno, los dos casos son difíciles, ¿verdad? Sí. Pero hay a las personas que por lo regular ya tienen un peso muy alto, Ujú. empiezan a tener carácter un poquito más fuerte, más Ok. difícil de tratar, de que no, no tienen límite, la hormona no está llevando el límite, entonces ellos están bien. Entonces, Ujú. si yo estoy bien, ¿por qué me vienes a decir tú que estoy bien? Yo estoy feliz, yo estoy contenta porque el cerebro sí libera dopamina cada vez que entra comida Ujú. y no hay una saciedad. Claro. Nunca llega la saciedad. Entonces, ella está contenta, ella está Ujú. feliz, Ok. etcétera, etcétera. Ok. Y de hecho eso es muy importante, lo que tú mencionas, ¿no? El observar el cómo está la persona, porque eso es como el cómo me puedo dar cuenta que algo pudiera estar pasando y yo apoyarlo. Si no se acerca esa persona
o le es difícil identificar como de, a ver, está sucediendo algo, pero también yo creo que sería importante el decir cómo preguntar, ¿no? Porque luego a veces es como muy complicado el hablar del cuerpo del otro, como al decir a lo mejor de que te veo, y, ay, ya te veo más gordito, más gordita, o ay, bajaste un montón de peso, y el tono en cómo que lo hacen, a veces no lo sientes como de, en verdad, una preocupación genuina, ¿no? Importante, como si te está Ajá, importando o así no te es, está ajá, como importando. que se siente como no genuino. O por ejemplo, de, es que te veo muy cansada, si dormiste ¿Qué bien o no estás sé. haciendo? Ajá, ¿Qué estás haciendo? exactamente. Yo creo que también sí es muy importante eso, pero creo que también el cuidar el cómo lo preguntamos, ¿no? Porque a lo mejor si yo me acerco y le digo a alguien, ay, te ves más gordito o te ves ya bien delgada, pero, pero sí, a lo mejor no es como pareciera, ¿no? A lo mejor si la persona está teniendo algo y yo llego y le digo de esa manera como un poquito de no tan contáctica o algo, a lo mejor lo puede tomar como mal comentario y en lugar de ayudarle, a lo mejor yo empiezo a cerrarme puertas. Quizá Sí, a lo mejor sí. lo ideal sería como de, en lugar de hacer yo mi impresión y decir, yo entiendo que a lo mejor la persona sí se da cuenta que está subiendo, bajando de peso, que algo tiene, ¿no? Pero más bien a lo mejor cambiar la pregunta y en lugar de acercarme y decirle, oye, te ves más delgado, más gordito, te ves así, sino preguntarle, oye, ¿está todo bien? Me gustaría preguntarte si está todo bien en casa o cómo va la situación, o cómo te has sentido, porque, porque, no sé, ¿me permites hacerte un comentario? Y así es diferente, ¿no? Porque si no lo vamos a tomar como de, ay, Dios, sí, sí suele Sí. sobre todo ser mucho esa parte. Ahorita que van a venir las fechas o ya vienen estas fechas donde se reúnen en familia, a veces también luego tenemos familiares medio ahí imprudentes, ¿no? Que a veces sacan el Muy comentario. imprudente. Sí, muchas veces yo creo que sin mala intención, ¿no? De quién sabe, no lo sé, pero a lo mejor muchos sin mala En intención la de, cultura. exactamente, y de Sí. que sí se tiende como que hay algún familiar que ya se crea con el derecho de preguntarte o opinar sobre tu cuerpo. Juzgarte. Exactamente, no llevarlo sino a esa parte del juzgar, sino a lo mejor yo en realidad mi interés es un interés genuino, entonces yo me acerco contigo y a lo mejor en privado, ¿no? Y te pregunto, oye, ¿está pasando algo? ¿Me permites hacerte algún comentario sobre algo que yo he visto? Y ya, entonces ya lo dejo ahí como de que es un interés genuino, no es solamente como para ahí de Chismoso. exactamente chismosear o que querer hacerte evidente algo de Y ser mal. sentirte mal, justo, Exactamente, justo, o ajá, sea, en la cena familiar, exacto. O ya oye, llevas más platos, así, sí, o no has oye, comido ¿no te nada. vas a casar? Ah. Exactamente, así de. Sí, estoy de acuerdo con la doctora, Ujú, y para allá iba también, mencionábamos que es muy importante la familia y la sociedad, ujú, entonces se da mucho de que se sabe que a veces es mejor solos o que no escuchar los comentarios, ajá, sí. Sin embargo, si tú tienes esa familiar o tienes familiares que de verdad te importan, como dijo exacto. la doctora, y que por lo regular la mayoría de nuestros familiares o algunos amigos les importamos con Ujú, amor, ajá. con amor y Y interés respeto. genuino y Ajá. respeto, llegar a estas personas y tal vez como ya lo dije, yo tal vez recomendaría a no, al principio no comentarle nada de eso y ganarte un Ujú. poquito Exacto, también. su Ajá. confianza poco a poco y ya después apoyarla en, vamos, te llevo te Ujú. acompaño a un psicólogo, mira, esta psicóloga es muy Sí, buena, ajá. vamos a hablar con alguien de tu familia que quieras mucho, ajá, poco a poco, pero te vas a quedar, no te vas Ujú. a ir para poder apoyarlo y si tú eres la persona que necesita, busca a una persona con la que te acompañe, con la que constantemente puedas practicar al respecto. Tal vez no todo, pero sí, oye, ¿sabes qué? Bueno, voy con la psicóloga o me ayudas a buscar una psicóloga porque no Ujú. quiero hacerlo sola. O, ¿sabes qué me pasa esto? Pero después te cuento otra cosa. O sea, poco a poco, poco a poco, poco Exacto, a poco. ajá, exactamente, y verlo como esa parte, ¿no? Y yo creo que también me gustaría aunar a lo que tú mencionabas de cómo darme cuenta de que a lo mejor alguien pudiera, específicamente en TCA, ¿no? De cómo pudiera tener como algo. También yo creo que mucho lo que mencionas,
sí podría ser también en la parte un poquito más como anorexia o algo así. Y en cuestiones también a veces de bulimias, darnos cuenta como de a veces, por ejemplo, en cuestiones que a veces no nos percatamos, ¿no? Por ejemplo, de que a lo mejor a veces de que ves que un familiar termina de comer y casualmente inmediatamente va a sanitario, ¿no? A veces sí puede pasar que tenemos un metabolismo muy rápido, ¿no? Y que sí, Sí, sí pueda darse. pero ya es muy Ah, constante, muy raro, exactamente. y eso junto Y que, con ajá, tu y en todos imagen. los espacios, o Ujú, que también emocionalmente siempre va a haber cambios, siempre. sí, Que ya casi no hablas, de que eres sí, más justo. irritable, Ujú, siempre se va a compartir ujú, eso. O que también sucede que a lo mejor entras al sanitario y que ves ujú, que la tacita un poquito salpicada, luego esos detalles son los que ahí pues no nos damos cuenta. O que constantemente el lavabo o el sanitario se tapan. Eso ujú, también es algo muy importante, es algo que ujú, sucede cuando hay alguna persona que tiene ujú. este diagnóstico, bueno, que tiene el impulso del vómito, Y que que se lo no sabes, provoca. ¿no? Y que no sabes. Exactamente. Y Ujú, eso es algo que puede pasar y que nos puede ujú, dar como esa alerta, decir, ah, a ver, ya me pongo a pensar y a lo mejor ya me puedo acercar y ya soy como un poquito más observadora, observador con la persona. Y ya digo, ah, a ver, como que, a ver, ya empiezo a unir, ¿no? Las pistas, por sí, llamarlo de ajá. alguna manera. Y si tiene esto, ¿no? Ajá. O también me ha pasado que salen, como lo decía, y no comen nada en las comidas y, o sea, tú como Ujú. mamá o como amigo que sepas de esto y que salen con los con amigos o no quieren salir, no Ajá. quieren salir y en su Exacto. casa cuando comen, llegan los atracones Ujú. si hay un atracón para empezar, ya Ujú. hay algo que Exactamente. pasa. Mucha ansiedad. Y mucha ansiedad para partir de ahí los atracones. Y después de ahí podemos saber qué es, si es bulimia, Ujú. si es anorexia, si es otra situación, otra enfermedad, otro trastorno. Em, pero los atracones, bueno, me pasa mucho que sale mucho Ujú. el tema de los atracones y que después la persona se desaparece, se Ah, encierra ok. Ajá. y no quiere saber de Por la nada. culpa. Sí, por la culpa, así Sí. es. Y ya no lo ves. Y Ujú. ya tu mamá, tu papá, tu amigo, tu esposo, ya no ves qué hace esta persona. Claro. Y también en las cuestiones de la comida, a veces salen o no quieren salir o las porciones son súper pequeñitas, ¿no? De que es como que súper pequeñita esa porción y digo, ay, porque estoy contando las calorías. También a lo mejor esa es otra situación. Si Ujú. constantemente reviso como que si las calorías o el tipo de alimento que voy a consumir y es como de, esto no es saludable o esto tiene tantas calorías o corto en pedacitos más pequeñitos, porque está un poquito esa idea de que si yo corto pequeñito entra poca cantidad, ¿no? de comida y así Me yo lo lleno más puedo. rápido y bueno, sí Exactamente. pasa. Ajá. El consumo de hielo Ok. constante, consumo de agua, bueno, mucha Ajá. agua, pero tú estás viendo al paciente delgado. Entonces, Exacto. mucha agua para llenarte. Am, cierta, ca- ciertos alimentos, ellos se vuelven tan disciplinados Ujú. que eligen solo ciertos alimentos, como Sí. solo quiero comer eso, solo eso, por ejemplo, me tocó solo tres nueces, solo una lechuga, solo una manzana y ya. Ujú. Entonces ya, porque eso no es parte de una educación alimentaria correcta, porque nuestro alimento debe de ser suficiente, debe de tener todos los grupos en nuestra comida, debe de ser colorida, debe de ser Ujú. abundante, en el caso de que sea lo que necesitamos. Entonces, ingredientes de calidad, todo eso. Entonces, la persona ya no quiere Ujú. ya está limitándose a que el alimento sea solo cierto alimento y porque no le importa ni le interesa nada Ok. más. Bueno, ya Ujú. hasta ese punto, ¿no? Ujú. A ese punto llegan. Y también, ¿qué pasa? Que hay, después del alimento, también me ha pasado que hay cortes o que hay Ah, ok, flagelaciones. sí. Entonces, porque están haciendo algo que no está bien Ajá. para ellos. Exacto. Entonces, también lo puedes notar porque se hace mucho así, Ujú. o se hace mucho así, o Ujú. comen, pero después de comer.
Ujú. después de comer, o también a lo largo del día, pero después de comer. Sí, porque justamente viene este ciclo, ¿no? De la culpa y luego bueno, tienen su conducta compensatoria, luego viene la culpa y eso es algo que es El constante. ciclo, y luego Ajá, otra vez regresa el ciclo, exactamente. así es. Muy bien. Y ahora, ¿qué consejos o qué tips más bien nos Ujú. podrías dar de qué tipo de alimentos o qué estrategias para poder un poquito cambiar esta parte alimentaria a algo saludable Ujú. podrías darnos? Por ejemplo, ¿qué tener en nuestra alacena, qué comprar, qué tener como a nuestro alcance? No sé si es recomendable snacks, qué tipo de snacks, como así. Y sobre todo ahorita también que ya vienen estas fechas donde comemos demasiado Ujú. por ejemplo, ¿cuáles serían como esas opciones o esos tips que nosotros podríamos tomar como para que la cuestión alimentaria estuviera ahí controlada? No Muy bien. exageradamente, ¿verdad? Pero sí como ahí tenerlo en Sí, cuenta. porque está justo en el tema en el que los atracones llegan, Ajá, ¿no? En estas sí, fechas. Muy bien. Ok, voy a dividirlo en dos, ¿ok? ajá, Primero vamos a hablar de lo que estamos hablando respecto a las enfermedades y de las enfermedades voy a comentarte de los dos polos, ¿no? ujú, De lo que es obsesivo compulsivo, ok, obesidad mórbida y lo que es anorexia, bulimia, etcétera. ujú, Cuando una persona no es muy delgada, no quiere comer, tiene anorexia, bulimia. Bueno, aunque bulimia, pues también puedes tener mucha obesidad y tener bulimia. ujú, Entonces, ¿por qué? Porque al final de cuentas comen, sí, vomitan, pero vuelven ajá, a comer y vuelven a sí, comer y vuelven a comer. Ok, entonces, cuando es en este caso anorexia, bulimia o trastorno obsesivo compulsivo, lo que tú como familiar, lo que tienes que hacer después de haberlo llevado al psicólogo, al nutriólogo, es ayudarle a esta persona a tener una relación sana con el alimento. Es, ok, no te vas a enfocar en el alimento, o sea, es que tienes que comer, no, sino ujú, más bien como vamos a cambiar ciertas cosas en nuestro hogar, en nuestra casa, en nuestra rutina, en nuestros hábitos. ok, Desde todo eso ayuda. Por ejemplo, siempre se desayunaba cereal, siempre comía esto, siempre hacía eso. Ok, bueno, ¿qué tal? Vamos, por hoy te acompaño, vamos a ir a un restaurante sencillo. ¿O qué tal? ujú, Vamos a hacer un día a la semana una comida especial sí, y vamos juntos, por eso decíamos que era importante, tu esposa, tu mamá, tu papá, tu amiga, tu tío, vamos a hacer una comida, ven, vamos, ok, juntos, ¿ok? Es bien importante. Empiezas a tener una relación sana con la comida desde cero, desde ujú, la preparación, desde por eso les decía, la calidad del alimento, ¿qué te gusta? Tú como persona o como externo, ¿qué le gustaba mucho? Bueno, de lo sano ujú, para que empecemos desde ahí. Por ejemplo, no, que le gustaban mucho las manzanas, le gustaban mucho, yo sé que le gustaban los duraznos, yo sé que le gustaba, no sé, la zanahoria con chilito, ajá, ujú, entonces empezar a volver a traerlo con formas sanas de tener una relación. O sea, ya que fuiste con la ok, nutrióloga y el psicólogo, porque, bueno, la nutrióloga ya te dijo, ok, tú ujú, en tu caso debes de comer eso. Ya que hiciste eso, entonces, ¿cómo tú lo puedes apoyar? A ver, ¿qué te dijo la nutrióloga que hicieras? ¿Qué te dijo la psicóloga? Ah, ok, vamos por eso. No, que no quiero, que eso, que no ujú, tengo hambre. Ok, piensa que otra cosa se te antoja o no esperar a que el paciente nos diga todo porque no puede. Entonces, yo estoy viendo que tengo que cambiar lo de mi casa. Voy a recordar qué le gustaba mucho, qué cuando estábamos chiquitos, ¿no? Pues hay personas que, no, que me encantaba la sopa que hacía mi mamá, me ujú, encantaba, no sé, a mí me gustaban mucho las empanadas. Me refiero a que empieces a hacer un vínculo especial, sano con la comida, partiendo desde lo que es sano para ti. ujú, Ya sabiendo, obviamente. Entonces, con estos factores, tú vamos a pensar,
si una persona tiene un diagnóstico, tienes que ser fiel primero las indicaciones del nutriólogo, del psicólogo, pero vamos a empezar a encontrar estos lados buenos en que la persona pueda tener una sana relación con el alimento desde cero. Y junto con, muy importante, la actividad física. Ah, sí. Muy, muy importante. Es igual, alimentación y actividad física es Ujú. súper fundamental. ¿Por qué? Porque la actividad física va a hacer que el área emocional, el área hormonal, el metabolismo empiece a cambiar. Ok. Entonces, bien importante, mete a esa persona al gimnasio, bueno, sí, se va a mantener. Ajá. Y acompáñalo a caminar, a correr, a nadar, siempre has querido bailar, aprende a bailar, Ujú, pero algo sostenible y algo que ujú, esa persona, que tú puedes apoyar a esa persona y que no lo deje. Es muy importante. Yo les digo, no es tanto como que ahora ya vas a hacer un montón de ejercicio, no ujú, es tanto eso, sino es hábito. Y lo decíamos desde un principio. Conducta, ujú. hábito, educación al final, educación alimentaria, educación para la salud en general. Ujú. Eso es respecto a las personas con TCA Ok. y las personas en general que también están viendo y que podamos en estas fechas y en general, ok, justo como lo decía, una educación sana con el alimento y la actividad física es de la mano, pero ¿qué vamos a hacer? Bueno, primero, en general, que estoy comiendo bien? Proteína, Ajá. carbohidratos y grasa. Son los tres elementos que nosotros debemos de comer. ¿Qué es proteína? Carnes, pescado, queso, etcétera. Carbohidratos, pues harinas, pan, frijoles. Tenemos que ahí investigar, Ah, ¿no? ok, ajá. Pues porque yo te puedo decir toda la lista. Y también las verduras tienen carbohidratos, las frutas tienen carbohidratos, grasas Ok. saludables, más aguacate, aceite de oliva, las nueces y semillas tienen Ujú. muchas grasas saludables, omega 3 omega 6 omega 9 pero nosotros comemos exceso de omega 6 pero ahorita no es tanto, Ujú. ¿ok? Entonces esos son los tres grupos que ocupamos, pero a veces pues abusamos más de uno y de otro. Y en estas Ajá. fechas abusamos muchos carbohidratos y también le metemos proteína al pavo y también le Ah, ok. metemos carbohidratos simples y grasas saturadas. Y entonces, ok, entonces estas bombas, ¿qué hacemos? Si tenemos ya la cena, por ejemplo, que tenemos, vamos a hacer un video también pendiente Ajá. De la cena de la navideña. cena, de la post pavo y del Thanksgiving y pre-pavo navideño Y post y pavo. post. Cuando tenemos estas cenas, ok, la familia es muy importante. El Ujú. alimento con la familia es muy importante. Dos cosas ahí. Trata de limitarte. Si ya tienes un problema sobrepeso, trata de no irte al máximo. Escucha, de verdad escucha tu cuerpo. Sí te lo dice, pero no le haces caso. Ajá. Trata de escuchar, es que ya estoy llena, pero quiero más. Bueno, poquito más. No, otro plato. Ajá. Y esa es una. Y luego, cuidado con las bebidas azucaradas. O sea, ya estás teniendo Los un plato, jugos. sí, ya estás teniendo un plato bien carbohidratado, bien lleno de calorías. Y aparte te tomas la La soda. sidrita, la soda de manzana, Ajá. la coca. Ajá. Y aparte un panecito y el elote. Y bueno, entonces vamos a cuidar desde el plato que nos estamos comiendo. Bueno, si quieres la soda, si quieres esto, si quieres todos los elementos, disminuye el plato. Ujú. O no te tomes la soda, o no te tomes la bebida azucarada, o discúlpame, pero come poquita ensalada de bombón. Tan deliciosa que está, pero poquita. El postre, poquita, o sea, no hay otra forma, no hay otro canal. Si no quieres hacer esto, limitar porciones, eliminar cosas Ujú. con muchas calorías, como las bebidas azucaradas o el postre. ¿Quieres comer todo? Si Ajá. quieres comer todo, ok, no lo hagas, no lo hagas. Limita cada cosa, ok, elige o uno o otro, otro, otro. Ok, ay, bueno, ya me vas a decir, bueno, ya lo sabía, tengo que hacer. Ese es un tip, sí, bueno, sí sirve, Ujú. pero si ya lo hiciste,
ya elegiste cantidades exorbitantes de alimento, trata de una semana antes o una semana después aumentar tu actividad física. Auméntala. ¿Y cómo lo aumento? Ay, ahora sí voy a ir al parque. No, ahí en tu casa. Es extenuante. Que tú sudes, que estés, estoy muy cansada, que todo el día estés para arriba y para abajo, pero de verdad que te duela, que te canse. Ok, esto hacen estos días. Es una fórmula muy buena, ok, vas a comer una cantidad muy grande de carbohidratos, compénsalo con una actividad muy fuerte al día siguiente o en esa semana, todos los días. Y vas a llegar para diciembre con, incluso vas a disminuir tal vez tu índice de masa corporal o tu peso, pero ya vas a llegar más a gusto y vas a comer un poquito más o la cena que todos comen o vas a probar de todo, pero no lo dejes porque después de Navidad siguen otras fechas, Así entonces es. no dejes la actividad extenuante. Ok, Nutri, pero yo quiero comer mucho, no sé hacer ejercicio. Quiero ser sedentario Quiero todavía. ser sedentario todavía, ok. Entonces, las siguientes semanas, los siguientes días, ahí sí limita mucho tu ingesta de comida. Si, por ejemplo, El en estos recalentado. días, ajá, el recalentado solo, cómete una torta de recalentado, no te comas dos o un plato grande otra vez. Entonces, no hay otra fórmula. O aumentas la actividad física o limitas tus porciones o los demás días empiezas a cortar cantidades para poder llegar a ese día y comer un poquito más. Y es que, o sea, es justamente esa parte de hacer consciente también de que la alimentación es un ritual, ¿no? Pero que también en México es como de que tomamos como ofensa de te ofrezco comida y si ya no quieres es la grosería, ¿no? Te La lo comes, ofensa, te ajá. comes el tamalito, Sí, así otro de, más, ajá, así otro como que, más. ay, porque es como la parte como de integrarte, ¿no? Como de ser Sí, parte de, pero sí. también es como igual saber decir que no. El decir, ay, mira, ¿sabes qué? La verdad está Sí, súper rico, la verdad me justo. encantó, pero ya estoy satisfecha. No decir, ya, o sea, Sí. está súper rico, la verdad me encantó, o sea, no he probado como este alimento así, está delicioso, pero, o a lo mejor para más al ratito, sí lo voy a aceptar, pero más para más tardecito. Y como Ujú, yo también saber decir que no, también no ujú. decir, no, 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 ya no, esto, porque sí es como mucho en la familia Sí. sobre todo, bueno, creo que es como mucho de, y sírvete más, y no, y el segundo plato, y falta, y es como mucha esa dinámica en Sí, donde es el cultural, ritual, familiar. ajá, el Sí, ritual, ¿no? sí, es Y cierto. si yo pongo los límites, voy contra ese ritual. Qué Ujú. bueno, pero saberlos poner, ¿no? De Sí, decir, agradezco, está súper delicioso, me encantó, pero por ahorita estoy estoy satisfecha. muy satisfecha, Ajá. muy llena. Así es, pero está muy delicioso. Más tardecito quizá lo vemos. Lo O para comemos un llevar. poquito más. O para Ajá. llevar Traigo mi y se topper. lo llevas a un vecino, un amigo que O no tuvo. compartes. Ajá, exactamente. Y sí es cierto lo que dijo ella. Muchas veces llegamos y ya tenemos el plato servido, ¿no? Ajá. Y el plato es porciones, ¿verdad? Sí, porción Porción. sota. Y, Ajá. ajá, y estamos pidiendo, es que yo no quiero eso. No, sí, pruébalo. Ajá. Sí, O ándale, mira, poquito. mira, tengo eso y hoy estoy a Ajá. dieta. No, no, pruébalo. ¿Y Ajá. cómo? O cómo es dieta. No, ahorita las dietas no funcionan. Ahorita Sí, las es dietas no. tiempo, es Ajá. permiso. No, no es Así permiso. es. Sí, y ya estamos cambiando mucho en cuestión de que todos estamos empezando a comer saludables, ¿eh? Exacto. Ya tías, abuelas con diabetes, Ujú. hipertensión, hipotiroidismo, Ajá. ya las tenemos que ayudar. Ya el fitness ya es parte de, Del está haciendo estilo del de vida. estilo de vida. Sí, y fíjate que sí es muy importante porque como Hipócrates es el que decía, ¿no? De haz de la alimentación tu medicina, algo así, ¿no? Que el alimento sea tu mejor medicina, algo así lo Ajá, sí, sí, manejaba. sí, sí, Y es muy sí. importante, o sea, por Sí, desde ejemplo, entonces. así es, no sé, o sea, te das cuenta de una persona que cuida su alimentación y que cuida su actividad física, Ujú, tiende a no desarrollar enfermedades crónicas o degenerativas o crónico-degenerativas a corto plazo. ujú. Puede ser que a lo mejor mucho más adelante sí pudiera, ¿no? Pero
no sé, por ejemplo, yo he conocido personas que un poquito más o menos estamos como en la edad, pero que no cuidaron su alimentación o que son muy sedentarios Ujú, y que ya tienen que la enfermedad, que hipertensión, que esto, que son como de, que tienen que ver con estilos de vida, ¿no? Como ujú, hipertensión, diabetes, todo esto que tienen que ver con estilos de vida y manejo ujú. Los emocional. hábitos, Exactamente. Y las también emociones. en muchos trabajos también tienden a ser muy sedentarios o la vida en Sí. general es como muy sedentaria, ¿no? Regresamos a la cultura, la Exactamente, sociedad. así es. Pero aquí Ujú. ya la Nutri Sí, ya ya nos dio muchos estamos tips. teniendo el control ahora. Empezamos a Exactamente. agarrarnos el control de nosotros y de lo que nos rodea. Así es. Y es ser Ujú, consciente como que eso es un cuidado de nosotros, ¿no? Es ujú. cuidarnos a nosotros. Sí, Pero para nosotros, exactamente, por entendiendo que nosotros. estamos dentro de una cultura, que estamos dentro de cosas que pues ya tuvimos esa formación, pero también tenemos la opción de elegir otro camino y abrirlo. Si en la familia no hay nadie que cuide la alimentación o que es común o que al contrario se burlan cuando alguien está a dieta, es Ujú. como de, ok, bueno, yo puedo ser esa persona que abre ese camino y pues habrá quien me siga, habrá quienes no y es muy respetable, pero entendiendo que ya estamos ya también en otras dinámicas y que ya está en nuestras manos también tomar esa decisión y que sí podemos con este tipo de pláticas que nos den estos tips, ¿no? Y aprovechando también, vamos a hacer un pequeño comercial porque acá la Nutri va a estar como en actividad, ¿no? Por parte pues de algunas cosas que tienen que hacer para, ya Aquí saben, vamos a para estar engordarse. apoyando Ajá, a CAPS así y es. a la doctora y a los pacientes de CAPS. Vamos a tener un precio especial Ujú, para consulta y vamos así a es. tener el costo regular de mi consulta es de 600 pesos primer consulta, subsecuente 500, pero aquí estamos A mitad de a precio. mitad de precio Sí, para poder venir con el proceso y que no digas, bueno, no es porque no puedo. Vamos a exactamente. tener un costo de 300 pesos para poder atenderte aquí en CAPS y poder venir a que lleves tu proceso completo. Ujú, claro, y que está siendo consciente esta parte que es del autocuidado, ¿no? De esta fundamentación del amor propio y de yo tengo en mis manos esa responsabilidad de mi cuidado. Entonces, en función de eso, iba a estar en diciembre, todo este diciembre, ¿verdad? Todo el mes de Diciembre diciembre y y las 2 primeras semanas de de enero enero. para que Justo. aprovechemos y manden mensajito ya sea a CAPS o les dejamos también los datos de la Nutri Ujú. y también para que la puedan contactar a ella directamente y puedan venir aquí a hacer su plan alimentario ya personalizado, ¿no? Porque cada cuerpo es diferente y tiene necesidades Sí. distintas. Y como lo acabamos de platicar, Ujú, todos estamos, somos en distintas situaciones ujú, y por eso necesitas que yo te explique en qué situación estás, tanto yo como la psicóloga, y entonces partir de ahí. así es. Y justo mencionabas Hipócrates y quería comentar, los Ujú, griegos tenían hábitos muy marcados de ejercicio, sí. de alimentación. Bueno, la alimentación mediterránea es de las mejores, todavía se sigue investigando por muchas razones. Entonces, y aparte de eso, o sea, también le hacían el tema intelectual. Entonces, Ajá. es un conjunto y trata, como bien lo dice la doctora, trata de tener el control de todo lo que parte de tu vida para entonces partir bien. Yo te doy un tip, los griegos veían el cuerpo como algo, como un templo, Exacto. como algo muy especial, muy Ujú, preciado. Nosotros también ya empezamos a verlo así. No es por vanidad, es por cuidado, lo ujú, decía ella. Si tú te cuidas tu cuerpo, si tú te tomas el control de tu vida de esta forma, partiendo desde lo saludable, ujú. entonces vienen otras cosas mejores a ella. Exacto. Y entonces, si esta tía, si esta abuela, si este tío, si este abuelo te dicen, no, es que hay que comer eso, entonces, tú le, Ujú. abuelo, tía, ya Mm. estamos más fit en en esta actualidad. Recuerda que tiene que cuidarse. Así es más, te Recuerda, invito a que también ya. vamos al gimnasio, vamos. Ajá, vamos. Exactamente, y son como fechas de también como hay muchas cosas, ¿no? De saber poner el límite, también
es ser como muy asertivo también en decir las cosas, entendiendo que es una cultura y que no de un día para otro se hace, pero Sí, muy paso a cierto. paso. Poco a poco lo Ajá. decías. Así es, de Muy pequeñas bien. metitas, ¿no? Ajá. Sí, Ahí. así es. Ajá. Muy bien. Pues nos dio mucho gusto aquí estar con una plática contigo, Rosalía. Sí, a mí Y también. afortunadamente la vamos a tener por aquí más tiempo para que la aprovechen. Y ya por ahí también vamos a ir sacando un poquito de más videos e información que nos va a ayudar bastante y para entrar en esta situación del cuidado del cuerpo a través de la alimentación y que mejor que con la experta Muchas nutrióloga gracias. Rosalía. Igualmente con la otra experta, que la verdad hacemos un excelente equipo. Ahora ya nada más es de que tú te decidas. Exactamente, aquí dispuestos estamos. Aquí estamos listos para atenderte de todas las herramientas, de todas las formas. Y dinos dudas, dinos ideas de los videos que quieres que hablemos. Nosotros vamos a estar aquí bastante tiempito apoyándote. Exactamente. Y pues bueno, agradecemos la presencia a estancia de aquí quienes estuvieron conectados aquí un ratito en Facebook y va a estar esta plática también ahí disponible para que la puedan compartir. Y pues nos vemos hasta la próxima. Hasta la próxima. Bye. Gracias. ¿Cómo te sentiste? Ay, muy bien. Al principio de verdad que sí. Dije,